semana el ministro de Economía anunció una serie de medidas como las formadoras de lo que se conoce como la fase 2 en la economía argentina del plan que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Qué implica? Bueno, los mercados y los bonos hoy empezaron a comportarse de determinada manera, lo comentamos al principio. El mercado está prestando atención a ver cómo resulta esto, pero no le hace mucha gracia que de repente el gobierno de Javier Milei intente controlar la disparada del dólar, que ronda los 1.500 pesos, o esto de secar de pesos al mercado en la Argentina. Para controlar la inflación y demás. Le vamos a preguntar a Francisco Ballester, que es economista, es director de análisis económico de la Fundación Ecosur, qué significan y cuál va a ser el impacto, al menos a mediano plazo, de las medidas anunciadas por el gobierno. Francisco, Paula lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? ¿Todo bien? Bien, bueno, tratando de entender estas cosas, porque para ustedes los economistas a lo mejor son moneda corriente, pero para el ciudadano de a pie común es como que, bueno, ¿y cómo impacta esto en mi bolsillo, en mi economía a diario? Bueno, primero lo que hay que entender es cuál es el contexto, ¿no? En el cual Caputo anunció esta medida el fin de semana. Lo que venía pasando es que venían subiendo los dólares paralelos bastante fuertemente en las últimas semanas, se habían acelerado. Teníamos una suba que en los últimos 2 meses acumulaba 40%, los dólares paralelos, el informal. La brecha informal había superado, era máxima del año, y esto se le estaba ya impactando en la tasa de inflación, ¿sí? Ya veíamos la inflación, la desinflación se había frenado en junio, en julio, en las primeras semanas. Los datos de alta frecuencia mostraban que se estaba volviendo a acelerar o mostraban cierta aceleración incipiente de la inflación por causa de esto, por causa del salto del dólar. Entonces, creo que esto es principalmente lo que preocupó al gobierno, este salto de inflación producto de la disparada del dólar, y lo que hizo fue tomar una medida que básicamente es decir, voy a usar dólares para intervenir en el mercado paralelo. ¿Qué dólares voy a usar? Voy a usar los dólares que compre en el mercado oficial, los voy a usar para intervenir en el mercado paralelo. Y o sea, lo que está haciendo entonces, bien resumido el gobierno, es busca intervenir, busca vender dólares y privilegiar, bajar la brecha por el objetivo inflacionario, baja la brecha para intentar que el impacto de inflación sea menor. ¿Y cuál es el costo de la medida? ¿A qué costo? A el costo de acumular menos reservas internacionales, ¿sí? Que es otra de las preocupaciones, pero bueno, ese es el costo que toman para tomar esta medida, digamos, de corto plazo. Bueno, y ahí, por ejemplo, lo escuchaba a Milei en declaraciones recientes decir que, porque se metió ahí la ex presidenta Cristina Kirchner diciendo que diga que va a usar las reservas del Banco Central para intervenir en el mercado. Después Milei dijo que hay un superávit en ese sentido porque hay como demasiadas reservas, entonces está muy bien, que va a alcanzar para pagar los intereses de la deuda del próximo vencimiento, como que hay tranquilidad, o al menos eso busca transmitir el gobierno, mientras que el mercado al menos se ve como que está mirando de afuera y no está conforme del todo con lo que está pasando. Es entendible que no esté conforme el mercado en cierta medida, porque es una política, es una medida eh, que tiene estos rasgos que no le gustan tanto al mercado, que es te mantengo el cepo, intervengo en el contado con liqui en el mercado paralelo para bajarte el dólar, eh, y esas medidas no suelen ser tan bien recibidas. De hecho, lo que vemos, bueno, sí, los bonos no le estaba pegando demasiado bien al comienzo del día,
pero por otro lado se está logrando el objetivo del gobierno, ¿no? Que era bajar los dólares paralelos, lo que vemos en las primeras minutos, bueno, de negociación hoy, que el dólar estaba bajando cerca de 5%. Pero yo creo que hay una gran diferencia Perdón, cuando uno Francisco, compara. perdón, Sí. ¿ahí lo tenés? ¿A cuánto está el dólar ahora? Porque arranca, abre la pizarra, pero después genera como un efecto rebote y baja y vuelve de nuevo a disparar, ¿no? ¿O qué pensás que puede pasar? El, el contado con liqui está bajando 5% ahora. El dólar informal no sé, porque Mm, ahí ya es más difícil sí, sí, exactamente sí. saber exactamente cuánto vale, pero el contado con liqui, que es más fácil de seguir, está en esos valores y está bajando entonces 5% con respecto al cierre de la semana pasada, que es el mercado directo en el cual interviene el gobierno, donde se va a ver la intervención, ¿no? Bien, bueno, entonces esto, ¿qué resultados a futuro tiene? Y si esto en realidad tiene correlación con la exigencia del fondo y de los mercados en general, pero del fondo me parece más que se saque el cepo, que se levante el cepo y el gobierno dice no, 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 todavía o todavía no. Y después el tema de la devaluación, se especula mucho con la devaluación, una nueva devaluación a la que el gobierno vuelve a decir que no, pero, ¿qué decís? Lo que yo creo es que sacar el cepo obviamente tiene grandes beneficios y tiene algunos costos que el gobierno no está queriendo pagar ahora. ¿Cuáles son esos costos? Bueno, obviamente tendrías cierta devaluación del tipo de cambio si te salís del cepo ahora, y esa devaluación tendría algún impacto en los precios, cierta aceleración de la inflación. El gobierno no quiere, está muy focalizado con el objetivo de reducir la inflación, ¿sí? Y entonces no quiere que la salida del cepo sea con un salto devaluatorio tan fuerte. El otro costo que tiene una salida del cepo, ¿sí? Es que te deja potencialmente más vulnerable. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene pocas reservas internacionales y ante cualquier shock, cualquier evento externo que te pueda mover el tipo de cambio, el Banco Central de repente tiene poder de fuego acotado y entonces esos movimientos externos que te afectan al tipo de cambio, si vos tenés un tipo de cambio único, se trasladan mucho más, de manera mucho más directa a la tasa de inflación. Entonces el gobierno, pensando en ese objetivo inflacionario, tiene esas dos cuestiones, el efecto inicial, el costo inicial del shock inflacionario y el riesgo hacia adelante. Entonces, por eso a mi entender, está posponiendo la salida del cepo. Mm. Ahora, ¿cómo te deja esta medida pensando en más adelante? Y bueno, la verdad es que en términos de la vulnerabilidad que significaba la falta de reservas, esta medida no te la resuelve y va en contrario, ¿no? De resolvértela, porque te dice, bueno, antes yo estaba de cada de, de todos los dólares que compraba, antes yo me los quedaba todos, y ahora te estoy diciendo, bueno, de cada 100 dólares que compro, más o menos voy a estar vendiendo 60 en el contado con liqui, entonces voy a estar comprando, la verdad, un tercio de lo que compraba antes. Entonces eso te deja un poquito más vulnerable en ese sentido. El objetivo del gobierno es intentar que te deje que el otro aspecto que yo te decía que era problemático, que es la brecha y el Mm. salto cambiario que tendrías cuando salida del cepo, ese mejorarlo. Pero ¿qué significa Y mejorar sí, eso, la brecha, por ejemplo? Cuando no, cuando se achica la brecha quiere decir que todos los dólares están iguales y que se acerca mucho el dólar oficial al dólar paralelo y eso se busca que no sea así. Digo, no, no está bueno que pase eso, entonces la brecha sí, tiene sí, que sí, sí, alejarse o sí. sí. Ah, No, sí, sí. Digamos, pensando en la salida del cepo, lo mejor es tener un mercado, un dólar paralelo, no no una tan brecha alto. no tan alta. Claro, ¿Por qué? Porque la salida implica una devaluación menor. claro. Si vos tenés una brecha como tenías de arriba del 50 y bueno, en realidad es un poco menos, ¿no? Porque tenés el impuesto país, tenés Mm, el dólar blend que te modifica un poco, es un poco menos, pero
pensando en números redondos, tenés una brecha de 50 y tenés ese salto cambiario, el impacto en inflación es una cosa. Ahora, si tienes una brecha de 25, bueno, el impacto en inflación de esa salida del cepo pues, va a ser mucho menor. Y finalmente, Francisco, para preguntarte qué significa secar el mercado de pesos, esto no emitir más, esto que dijo el gobierno, no se emite más, para nada. Bueno, eso es la manera, digamos, técnica en la cual se comunica la medida. El- 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 la cuestión acá va a estar en realidad en lo que te decía al principio, en que van a estar usando dólares para intervenir. Lo otro es algo más técnico, porque en realidad sí no hay más emisión o se corta una fuente de emisión primaria de dinero, como llaman los economistas, que es que el Banco Central directamente emitiendo dinero, pero esa no es la única forma de creación de dinero que tiene la economía. Los bancos, a través del proceso de tomar crédito, tomar depósitos y dar crédito, también son creadores de dinero. Y entonces y eso sigue estando, digamos, y además permanecen otros mecanismos a través de los cuales el Banco Central puede seguir creando dinero, como por ejemplo repagando pases, eso lo puede hacer el Banco Central. Entonces creo que esto de ponerle un techo a la base monetaria o decirlo así, creo que es una manera, si querés, técnica, eh, de explicar una medida que en realidad su objetivo principal es este otro, que es lo que te decía recién, Claro. intervenir en el mercado paralelo vendiendo dólares, ¿no? Que es lo que decían en un principio que no iban a hacer, intervenir en el mercado, ¿no? Sino que el mercado se acomode solo. Bueno, parece que es necesario. Bueno, sí hubo en varios aspectos siempre el pragmatismo primó sobre algunos dogmas que venían de antes. Es normal, Mm. son reacciones muy esperables que pasan cuando un gobierno asume. ¿Recordás? Milei antes de asumir, bueno, decía íbamos a dolarizar, finalmente no dolarizó, decía antes de subir impuestos me corto la mano, finalmente Mm. tuvo que subir algunos impuestos para priorizar el objetivo fiscal y todas esas cuestiones pragmáticas estaban bien. Ahora es una medida que sí es más discutible, pero que no deja de tener un tinte de pragmatismo y de búsqueda ahora en el corto plazo de un objetivo determinado, ¿no? Que es el de acotar la brecha para justamente atenuar su impacto en la inflación. Francisco Ballester, economista y director de análisis económico de la Fundación Ecosur. Muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. No, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. El impacto de las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei para las próximas horas, ¿no?, en el bolsillo de la gente, y a ver cómo se comporta macroeconómicamente para que repercuta en la micro.